del estado. Ya por la gracia de Dios nuestra iglesia acaba de cumplir 39 años, hermanos. Dios me dio el privilegio, ¿verdad?, de comenzar predicando con otros hermanos, y luego conocí a mi esposa y ya pues fui ordenado al ministerio, y por 35 años estamos sirviendo al Señor tiempo completo allá en la iglesia bautista Agua Viva. Y cada año, por la gracia de Dios, tenemos una conferencia de fuegos, y gracias a Dios, ¿verdad?, vienen pastores de la península a escuchar las conferencias. Este año el Señor nos trajo un misionero de Honduras para estar también escuchando, y uno que otro pastor de Costa Rica. Tenemos un misionero de la iglesia sirviendo en Costa Rica, y bueno, él está tratando de animar a los pastores en Costa Rica para ser unas iglesias ganadoras de almas. Y bueno, los pastores dijeron, no, pues queremos ir a Campeche. No sé si por el pan, pero por algo, ¿verdad?, habrán tenido ese interés. Bueno, gracias, hermanos, un privilegio estar con ustedes. Se ponen de pie, vamos a leer nuestras Biblias en Judas. Vamos a hacer la lectura de forma alternada, hermanos, del versículo 1 al versículo 11. Los campechanos son famosos más por eso, ¿verdad?, por el pan campechana y el cóctel. Dice alguno, pastor, ¿dónde viene eso? Yo no sé por qué le pusieron, pero el cóctel de campechana, el pan de campechana. Bueno, no sé por qué, pero bueno, ahí estamos sirviendo. Vamos a leer esa Biblia en una forma alternada. Del versículo 1 al versículo 11, hermanos. Voy a leer el 1, se leen por favor el 2, y así nos vamos en la lectura hasta llegar al versículo 11. Dice la palabra de su Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. De los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo su cuidado, prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Vamos a leer todos juntos el versículo 11. Dice la palabra del Señor: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Voy a predicarles en esta tarde, hermanos, sobre 3 características de los falsos maestros. Ahora, si usted ha tenido oportunidad de leer esta carta, o la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, usted va a encontrar que hay una serie de características que la Biblia habla sobre los falsos maestros, pero hoy vamos precisamente a tratar 3 de ellas que aparecen en el versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam,
y perecieron en la contradicción de Coré. Así que vamos a estudiar brevemente 3 historias del Antiguo Testamento para hablar sobre estos falsos maestros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí para escuchar su bendita palabra. Gracias, Padre, por tener en ella la palabra inspirada tuya para el conocimiento, instrucción y sobre todo el cuidado para no ser llevados por doctrinas extrañas, doctrinas falsas. Señor, ayúdanos por favor a mirar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dé ese entendimiento, que podamos ser guardados en nuestros corazones para mantenernos firmes en la sana doctrina y aún, como dice el apóstol Judas, contender ardientemente por la fe. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Ayúdame a comunicar el mensaje. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Judas, hermanos, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirnos una carta muy breve, pero muy precisa, con mucha enseñanza sobre los falsos maestros. A Judas, él mismo se identifica como hermano de Jacobo. Y bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos varios Jacobos, pero básicamente los comentaristas bíblicos dicen que él juntamente con Jacobo fueron los que se conocían como los hermanos del Señor Jesucristo. Y claro, sabemos que eran medios hermanos porque aunque eran de la misma mamá, no eran del mismo padre. Pues bueno, el caso de ellos fue José y el caso del Señor pues fue el Espíritu Santo quien lo engendró. Pero qué interesante, hermanos, porque Judas como Jacobo, ellos cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, en Juan 7, no tenemos que ir allá, pero ellos no creían en el Señor Jesucristo, aunque ellos habían crecido con Él, no tenían esa fe de que Jesucristo era el Salvador. Y fue que le dijeron, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, dijeron, ve a la fiesta, porque si tú dices ser el Mesías, qué bueno que la gente te conozca. Y dice el apóstol Juan, dando testimonio, que lo que ellos hablaron fue porque no creían en Él, ni aún sus hermanos creían en Él. Pero gloria al Señor, Judas se convierte como también Jacobo, y el Espíritu de Dios los usa para escribir tremendas cartas en cada uno según el caso. El caso de Judas, hermanos, es una carta breve, pero muy importante para hablarnos sobre la importancia de la fe que tenemos, la fe que ha sido dada una vez a los santos, y esto por supuesto habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo, preveniéndonos, guardándonos para no ser arrastrado por los falsos maestros. De la misma manera, el apóstol Pedro habla sobre los falsos maestros. Mire por favor, segunda carta, porque hay cualidades, hasta parece que se pusieron de acuerdo, pero sabemos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, pone la misma unidad en el tema, en el asunto, y tanto Pedro, el apóstol, como Judas hablan de algunas de las cualidades de estos falsos maestros. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1, miren la advertencia del apóstol Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y noten eso, hermano, porque vamos a hablar primeramente de esto, y aún negarán al Señor que lo rescató. Ahora, piense por un momento, algunos creen que está hablando de personas que fueron salvos y que ya no son salvos, creen los pentecostales, ¿verdad? Pero otros creen que los apóstatas eran salvos y ahora ya no son salvos. Pero no, hermanos, aquí este pasaje, y lo vamos a ver precisamente en Judas, que no está hablando que ellos eran salvos, pero está hablando como el Señor, que vino a dar su vida por todos y que quiere rescatar y salvar al mundo entero. Algunos llegaron al conocimiento de esta verdad sin apropiarse completamente de esa verdad. Y ahorita vamos a hablar más acerca de ello. Versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería, eso también vamos a hablar de la avaricia de ellos, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que están perdidos. Los falsos maestros están perdidos, son apóstatas. Ellos llegaron tal vez al conocimiento intelectual de la verdad sin apropiarse de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí da varias cualidades. En el versículo 14 habla a algunas de ellas. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 17, sigue ahí hablando de las características de ellos. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad están reservadas para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y así podemos ver, hermanos, varias de las características. Hay una lista en Judas. Ahí también se menciona, regrese conmigo por favor. Ahí el apóstol Judas nos habla de varias de estas características que tienen estos falsos maestros. Versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, como decía el apóstol Pedro, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Sabe que los árboles otoñales no solamente no tienen fruto, pero ni hoja, ¿verdad? Y luego dice: sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y así podemos ver tantas características de los falsos maestros. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros podamos conocer estas características, sobre todo en el tiempo en que vivimos. Vivimos en el tiempo de la apostasía, hermanos. La apostasía ha crecido desbordadamente, de lo que Pablo dijo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, puede mirar allá por favor. Él habló sobre la apostasía, y aquel tiempo lo miraba como una nube que se levanta en el horizonte, pero que, hermanos, hoy nos está tocando vivir. Vivimos en el tiempo de apostasía, donde la gente que fácilmente, aunque escucha la verdad, no la acepta o se aparta del conocimiento de la verdad. Mire 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y ahí la Biblia claramente nos advierte sobre la apostasía, y esto viene, hermanos, por los falsos maestros, falsos creyentes. Dice claramente que son mentirosos, hipócritas, con una conciencia cauterizada. Pero vamos a hablar entonces sobre las 3 características. Principalmente vamos a Judas otra vez, capítulo 1, versículo 11. Y vamos a comenzar, vamos a ver 3 historias brevemente. No vamos a ir entrando con cada uno de los detalles, pero vamos a ver estas 3 historias que nos sirven de ilustración para hablar sobre los falsos maestros. Mire, en Judas 1:11 dice ahí la palabra del Señor: ay de ellos. Ese ay es una expresión de juicio. Quiere decir sencillamente que ellos no son verdaderos hijos de Dios. Les espera el juicio del Señor. Pero miren, dice la primera característica: han seguido
el camino de Caín. Bueno, hermanos, creo que la mayoría conocemos de Caín. La mayoría sabe esta historia, ¿verdad? Cómo es que un día los dos hijos de Adán y Eva, llegó el tiempo en que crecieron. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y bueno, cuando pensamos en Caín, vamos a encontrar que él tenía cualidades muy propias sobre estos falsos maestros. Primero, era el primer nacido, el primer hombre. Y acuérdense que el primer hombre, hermanos, es una clara ilustración del nacimiento de la carne. Así que bueno, si usted es el primogénito, tiene ese problema, no se crea. Pero Caín, primer nacido de la carne. Saúl, el primer rey en Israel, primer rey, un rey según la carne. Hasta que viene David, el hombre que es conforme al corazón de Dios. En el caso de Caín, él fue el primer nacido y él es el nacido de la carne, y tiene mucho que ver con la tierra porque era labrador de la tierra. Pero lo más sobresaliente, hermanos, que la Biblia dice es que él era del maligno. Vamos a ver por qué. Mire allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Caín, sin duda, la Biblia dice que era del maligno. 1 Juan capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y qué interesante, hermanos, porque aquí la Biblia está hablando que hay dos clases de hijos en la humanidad: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo sé que a ver, la gente que no conoce a Cristo se ofende, dice, no, ¿cómo puede decir usted eso si todos somos hijos de Dios? No, Dios nos ha creado a todos, por supuesto, pero en el Espíritu no todos son hijos de Dios. Y aquí 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La justicia tiene que ver, hermanos, con la fe en el Señor Jesucristo. La justicia viene como resultado de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y grábese esto, porque precisamente, hermanos, los falsos maestros están identificados con Caín porque son del maligno, porque son terrenales, porque andan según la carne, y también porque ellos no tienen la fe en el verdadero sacrificio. Regrese, vaya ahora por favor a Génesis capítulo 4 para mirar rápidamente. Esta historia es conocida, pero bueno, no está por demás recordar que Caín, dice la Biblia que andando el tiempo, en tanto que Abel era el pastor de ovejas, él fue y trajo del rebaño una oveja de lo mejor y la ofreció al Señor. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque era una ofrenda de fe, dice la palabra de Dios. Aquí en Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, sí se agradó de que era gordo, sí se agradó que era lo mejor, pero lo que más le agradó a Dios de la ofrenda de Abel es que era una ofrenda de fe. Él sí creyó en lo que Dios había establecido para el perdón de los pecados. Hermano, no hay que olvidar que los primeros padres habían pecado delante de Dios. Y cuando Dios, hermanos, va a proveer para ellos el perdón, los va a vestir con unas pieles de ovejas, o unas pieles de animalitos, más bien dice ahí la Biblia. ¿Y de dónde tomó esas pieles? Pues de los animalitos que fueron sacrificados para poder tener el perdón de sus pecados. Ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Tenemos esa historia
Dice ahí claramente, hermanos, cómo el Señor los vistió con túnicas de pieles. Pero vemos en versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. El Señor, hermanos, proveyó esa vestimenta de pieles, habiendo ofrecido el sacrificio de animales, para luego también vestirlos con las pieles de los animales. Y una clara descripción de la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que vino a dar su vida por nosotros, y por su sangre hay perdón, pero por su justicia nosotros recibimos la justicia de Cristo también, hermanos. Esto es la justificación, el gran acto de Dios de declarar inocente al culpable, no porque no sea culpable, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Por eso es que somos vestidos con la justicia de Cristo. Bueno, los padres enseñaron a sus hijos cómo acercarse a Dios, cómo agradar a Dios. Abel tuvo esa fe y él trajo el cordero de lo más gordo, de lo mejor, y lo presentó delante de Dios. Hebreos capítulo 11, no pierda aquí Génesis, pero en Hebreos capítulo 11, claramente la Biblia nos dice que el sacrificio de Abel fue un sacrificio de fe. Hebreos capítulo 11, ahí la Biblia habla de Abel y nos dice que era un sacrificio de fe, y era el sacrificio excelente. Hebreos capítulo 11, versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue más excelente? Porque fue un sacrificio de fe. Él miraba un día que el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, la simiente de la mujer, vendría a dar su vida por nuestros pecados, y él tuvo esa fe y presentó ese sacrificio. Por eso, hermanos, es que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Vaya conmigo a Génesis 4, espero que no lo haya perdido. Pero Caín, dice la Biblia, él trajo de su ofrenda del fruto de la tierra. Génesis capítulo 4, versículo 3. Este es el inicio de la religión falsa, hermanos. Este es el inicio de la adoración falsa. Este es el inicio donde el hombre Caín dice: yo creo, bueno, me han dicho mis padres, pero yo creo de otra manera. Yo creo que Dios se puede agradar de lo que uno traiga, del fruto de la tierra. Yo creo que Dios va a tomar en cuenta las obras, el trabajo, el esfuerzo. Sí, cosechar esas hortalizas, esos frutos de la tierra, no fue nada sencillo tal vez. Él tuvo que cosecharlos, limpiarlos, luego ponerlos en el altar. Pero tristemente Caín siguió su propio camino. Por eso dice la Biblia que los falsos maestros están siguiendo el camino de Caín, el camino donde se desecha la fe y se establecen las propias obras. Miren el versículo 3, estamos en Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Su ofrenda fue una ofrenda de la tierra, terrenal, de sus obras, su trabajo, su esfuerzo. Él rechazó el camino que Dios había establecido, el camino de la fe. Pero Abel, dice el versículo 4, él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí vemos la diferencia. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era una ofrenda de sangre, de sacrificio. Era lo que Dios había establecido, y Abel tuvo la fe de hacer lo que Dios había mandado. Pero Caín rehusó, Caín rechazó el camino de Dios, estableció su propio camino, y de esta manera se dio lugar a la falsa adoración, a la falsa religión. Y desde entonces, hermanos, sabemos que hay dos cosas en el mundo en cuanto a la adoración y la forma de acercarnos a Dios. Una, por el camino que Dios ha establecido, el camino de la fe, el camino del sacrificio, y la otra, el camino de las obras, el camino del esfuerzo, el camino de haz tú las cosas.
creo que fue el evangelista Moody que dijo, hay una diferencia entre la verdadera religión y la falsa religión. La verdadera tiene que ver con lo que ya está hecho y la falsa tiene que ver con lo que hay que hacer. Haz aquello, haz lo otro. Y hermanos, vemos claramente que Pablo nos habla sobre este camino de la falsa religión. Miren por favor allá en Romanos capítulo 10. Por eso la Biblia llama a esos hombres impíos. Ellos no tienen la justicia de Dios. Ahora, el impío, hermanos, vive sin Dios, vive sin la justicia de Cristo. Mira aquí en Romanos capítulo 10. Lo que Pablo habló del problema del pueblo judío, como lo es de cualquier grupo religioso. El creer que su religión le va a salvar, el creer que su justicia le va a salvar. Así vivió también el apóstol Pablo antes de ser salvo. Él creía que haciendo cosas en la carne, él podría alcanzar la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando que, hermanos, la justicia de Dios. Este fue el problema de Caín. Él decidió ignorar la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermano, no se olvide, viene por la fe. Miren Romanos capítulo 1. Y es el tema de la carta a los romanos, la justicia de Dios. ¿Y cómo recibimos la justicia de Dios? Por medio del conocimiento de la verdad, por medio del evangelio. Romanos capítulo 1, mira en el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando nosotros creemos en la justicia provista a través del Señor Jesucristo, recibimos la justicia de Dios. Escuchamos el evangelio, escuchamos la verdad de que Jesucristo es el Cordero de Dios que derramó su sangre, y por ese sacrificio nosotros somos justificados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema de la religión, hermanos, ellos rechazan la justicia de Dios. Ellos dicen, no, yo no creo que nada más por pedir a Cristo Dios ya te va a salvar. Hay que hacer obras, hay que portarse bien, hay que cumplir con los mandamientos, hay que cumplir con ceremonias, sacramentos, dice el católico, las leyes, dice el sabático, y así tantas cosas. Pero hermanos, sabemos que la justicia de Dios viene por la fe, a través del conocimiento del evangelio. Por eso dice la Biblia, la justicia de Dios se revela por fe. Hermanos, el hombre religioso ignora la justicia de Dios. Por eso es que con mucha propiedad, fíjese en Juan capítulo 8, cuando vemos a personas hablando con Jesús, religiosos, gente religiosa, hablando con Jesús, ellos creían que algo más aparte de creer en Jesús le iba a salvar, y por eso es que el Señor les llama hijos del diablo, no porque ahí fueran engendrados por el diablo, sino porque espiritualmente, hermanos, estaban ignorando el camino de Dios. Mira ahí en Juan capítulo 8. Y eso que algunos decían haber creído en él. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, eso decían, pero como los apóstatas, hermanos, solamente tienen fe aquí, pero no tienen fe aquí. Y el Señor habló de estos y les dijo en el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta gente religiosa se creían ser hijos de Dios, pero el Señor claramente pone el dedo en el problema. Dice: no, ustedes no son hijos de Dios. Si realmente fueran hijos de Dios, me estuvieran amando. Si realmente fueran hijos de Dios, entenderían mi lenguaje. Pero como no soy hijo de Dios, no pueden entender mi lenguaje. Versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. La gente religiosa, hermanos, tristemente están siguiendo el camino de Caín, el camino de la justicia propia, ignorando la justicia de Dios. Decía hace un momento que así vivió Pablo antes de ser salvo. Filipenses capítulo 3. Pueden mirar en su Biblia, Filipenses capítulo 3. Él dijo que si había alguien que tenía que confiar en la carne, él más, porque era circuncidado, era del linaje de Israel, era un hombre que había sido celoso en la ley. Mira ya en Filipenses capítulo 3. Dice en el versículo 4: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Ese es el problema de la gente religiosa. Él no confía en Jesucristo, él no confía en la justicia de Cristo. La gente como Caín está confiando en sus obras, el fruto de la tierra. Dice: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Note esas palabras: no teniendo mi propia justicia. Entonces, hermanos, por eso la Biblia habla del camino de Caín. Regrese conmigo a Judas. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. La mayoría de las religiones, denominaciones, sectas, grupos evangélicos, no evangélicos, hermanos, la mayoría de todos ellos están creyendo que hay algo que tienen que hacer, hay obras que tienen que hacer para alcanzar la justicia de Dios, porque ellos no creen que solo por la gracia, solo por Jesucristo y solo por su sangre ha sido suficiente el perdón para nuestros pecados. Por eso, tristemente, hermanos, es el camino que promueven. Ahora se da cuenta que no se trata nada más de música, no se trata del orden del culto, hay algo más profundo. Están siguiendo, dice la Biblia, el camino de Caín, el camino del hombre, el primer hombre terrenal, el hombre de la tierra, el hombre, hermanos, que actúa bajo sus propias obras, ignorando la justicia de Dios, el hombre que es del maligno, dice el apóstol Juan, el hombre que claramente la Biblia nos da testimonio que era del maligno porque sus obras eran malas. Y así es el hombre sin Cristo, hermanos. No importa que vaya a la religión, que vaya a una iglesia, e inclusive hasta pueden ser bautistas, porque hay gente que se mete en la religión y hasta piensa que los bautistas también son así, ¿verdad? Pero luego no conocen al Señor verdaderamente, hermanos. Sinceramente, espero que todos ustedes sean salvos, y si no han creído, ese es el tiempo para poner su confianza, porque no es la iglesia la que va a salvar, no es ser miembro de una iglesia, no es bautizarse en una iglesia, es creer en Jesucristo como el único Salvador, lo que nos da el perdón de pecados. Pero mire, segunda característica, Judas capítulo 1, el único capítulo, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Segundo lugar, dice: se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahora, aquí el lucro, ya usted sabe, está identificando que muchos de los falsos maestros lo único que les importa es el dinero, hacer mercadería, hacer un negocio. Ahí lo leímos hace un momento en la segunda carta del apóstol Pedro, que ellos lo que les interesa
es precisamente el premio de la maldad. Miren 2 Pedro capítulo 2. Aquí la Biblia nos habla del camino, el error de Balaam, que luego se convirtió en camino y ahora es doctrina. Miren cómo comienza, ¿verdad?, la falsa doctrina. Primero fue el error, ahora también es camino. Mire en 2 Pedro 2:15, por favor. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. En Judas es llamado el error de Balaam. En Pedro se llama el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, dice la Biblia, amó el premio de la maldad. Por eso el versículo 18 nos dice que los falsos maestros hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia, porque es lo que están promoviendo, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Se promueve tanto más la carne, sus reuniones, sus cultos, hermano, no estamos usando, pero tristemente están más centrados en la carne, los deseos, la concupiscencia. Y bueno, como a la gente le gusta eso, se sienten a gusto vivir así y dicen, bueno, al final soy cristiano y vivo en la carne, en la concupiscencia, y no hay problema. Pero están siguiendo a los falsos maestros que se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Versículo 15 dice que Balaam amó el premio de la maldad. Para eso vamos a ir rápidamente al libro de Números, capítulo 22. Usted ha leído de la historia de Balaam. Balaam, un falso profeta en Mesopotamia. Era un hombre, hermanos, que parecía un siervo de Dios. Pero bueno, por lo que leemos aquí y lo que vamos a mirar, nos damos cuenta que realmente no estaba ahí como un siervo de Dios. Él estaba más como un mercenario, como alguien que está nada más por el dinero, por recibir el dinero. Y dice ahí en Números 22 que el rey Balac, el rey de los madianitas, miró al pueblo de Israel subir, derrotar a los enemigos cananeos, y ahora viene sobre Madián, y el rey Balac se intimida y dice, ahora ¿qué podemos hacer? Porque este pueblo viene y nos va a destruir. Y él pensó para sí, bueno, he escuchado de un hombre llamado Balaam, creo que él tiene el poder para bendecir y el poder para maldecir. Me recuerda a los falsos maestros hoy en día, ¿verdad? Oh, ellos se levantan y dicen, yo tengo el poder para bendecir y el poder para maldecir. Y hay gente incauta que está cayendo en esos engaños, ¿verdad? Ah, bueno, si tiene ese poder, deme su bendición. Y si tiene ese poder, pues traiga la maldición sobre aquel que me cae mal. Ah, no caiga en esos engaños. No se deje llevar por la mentira. Pero Balaam pensó, he escuchado de un hombre llamado Balaam que tiene el poder para bendecir y el poder para maldecir. Mira en el versículo 6, mandó unos siervos para ofrecer una gran cantidad de dinero y quería contratarlo para maldecir al pueblo de Israel. Balaam le dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Balac era un incrédulo, no sabe lo que está diciendo. Y fueron los ancianos de Moab, versículo 7, y los ancianos de Madián, dos pueblos unidos, con las dádivas de adivinación. Juntaron todo el dinero que se había dado para la adivinación, cosas que Dios no aprueba desde luego, y llegaron con Balac, le dijeron las palabras de Balac, y ahí para ahorrarnos el tiempo, ellos dijeron, ven, maldice este pueblo, aquí está la paga, aquí está tu salario, mira lo que el rey te ofrece. Y este parece medio cristiano porque habla con los ancianos y dice, a ver, déjenme que hable con Jehová, a ver si él quiere que yo vaya, si está de acuerdo. Él, como algún cristiano, va y medio ora y le pregunta a Dios, dice, no vas a ir. Y baja delante de los ancianos, le dice, mira, Dios no me quiere dejar ir. Como está diciendo, yo sí quiero, pero Dios no quiere.
Hay algunos que se aguantan todavía, ¿verdad? Pero este era nada más la apariencia, hermanos. Porque regresan los ancianos al rey Balaam, le dice: mira, Balaam no quiso venir para maldecir al pueblo. ¿Cómo no va a venir? Llamó a otros hombres más honorables, sus príncipes, elevó la oferta, elevó la paga y dijo: este cae porque tiene un precio. Y es triste, hermanos, cuántos que antes predicaban por amor al Señor, por la verdad, hoy en día han caído por causa del dinero. ¿Por quién les da más? ¿Por quién les ofrece más? Hermano, no, nada debe cambiar la verdad de Cristo. Ningún dinero será para ser un mercenario. Cuando nosotros estamos en la verdad, debemos estar convencidos que estamos en la causa de Dios y estar comprometidos, aunque nos quiten la vida si es necesario, aunque nos quiten el dinero, no importa, porque la verdad vale más que cualquier cosa. Pero este hombre, hermano, está ahí esperando. Bueno, me van a dar una oferta más. Anda, Señor, deja que yo vaya. Y el Señor le permite, pero no está de acuerdo, por supuesto, y le pone un asna en el camino, su propia asna, para que él se detenga y le advierta que lo que él va a hablar es palabra de Dios y no lo que él quiere. Y usted la historia la conoce, hermano, la ha leído. Pero Balaam, por lo que leemos, él actuó, hermanos. Él no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es bendito y no hay poder para cambiar la bendición de Dios. Pero como él amaba el dinero, digo, se me escapó el dinero, no pude maldecir, pero algo sí que hizo, y fue llevar al pueblo al pecado, a fornicar, y el pueblo sufrió el castigo. Miren el capítulo 25. Estamos aquí cubriendo esta historia en poco tiempo, hermanos. Usted la conoce, espero que sí. Si no, lea estos capítulos para saber. Pero Balaam era un profeta mercenario. Era de los clásicos de hoy en día, que aman el dinero, aman el poder, aman la fama, aman que la gente los llame y estén recibiendo grandes cantidades de dinero. No están en la obra por el Señor ni por la verdad. Si estuvieran por el Señor y por la verdad, proclamarían la verdad y la palabra de Dios. Pero lamentablemente no es así, hermanos. Leímos hace un momento: hablan palabras infladas, palabras vanas, son lisonjeros, no tratan el pecado por su nombre. No, más bien son psicólogos del púlpito, animando a la gente, ayudando en su autoestima. No, lo que la humanidad necesita es la predicación de la palabra de Dios. Saber que es pecador, pero saber que Dios tiene el perdón si él se arrepiente y se humille. Mira aquí en Números 25. Moraba Israel en Sitín. Números 25:1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y vino una gran mortandad, versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora, ¿de dónde vino todo esto, hermanos? Bueno, vamos a la Biblia. Gracias a Dios tenemos el Nuevo Testamento que nos amplía la información. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Judas habló del error de Balaam. Pedro habló del camino de Balaam. Y el apóstol Juan, Apocalipsis, habla de la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Era error, se convirtió en camino y ahora se ha vuelto doctrina. Doctrina de falsos maestros. ¿Cuál es esa doctrina? De poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermano, tristemente los falsos maestros, como están solamente por el dinero, no les importa la vida espiritual de la gente, del pueblo. Ellos están ahí, ¿verdad?, entreteniendo, haciendo shows, haciendo tantas cosas por ganar dinero, ganar poder,
ganar fama, pero no están predicando la verdad. Y nosotros, hermanos, tenemos la verdad y debemos predicar la palabra del Señor. Pero Balaam todavía está hoy en día en el presente con su doctrina para poner tropiezo a los hijos de Israel, los hijos de Dios, para involucrarse con la idolatría y la fornicación. Y ahí está la Biblia claramente mostrando a Balaam, un hombre que ama el dinero, que se ha lanzado, dice el versículo 11 de Judas, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El dinero, el poder, la fama. Mira ya 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Hermanos, estas personas no tienen la verdadera piedad. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 5. Y mira qué peligrosos son, porque aquí aparece la lista de las características de los hombres en los tiempos peligrosos. Pero la peor de todas es estas personas. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad. Pero ¿qué dice después, hermanos? Negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Estas personas parece que son piadosas, pero en realidad, hermanos, ellos usan la piedad como fuente de ganancia. Dice allí la palabra del Señor, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Yo sé que es varios pasajes, hermano, pero es necesario cuando pensamos en las características de estos falsos maestros, cómo la Biblia va poniéndonos en claro que estos falsos son peligrosos, porque primero están siguiendo el camino de Caín, están rechazando la justicia de Dios, el camino que Dios estableció por fe, por el sacrificio de Cristo. Pero también, hermanos, es una característica el amor al dinero. No hay verdadera piedad en ellos y por lo tanto no pueden predicar de la piedad y la verdad. 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No conocen la verdad, hermanos, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y la Biblia claramente nos advierte, hermano, usted debe tener cuidado, más el tiempo en que vivimos. Qué bueno venir, escuchar para Dios, pero a veces anda ahí, ¿verdad? Buscando, yo quiero alimentarme más, yo quiero crecer más. Y a veces no pide consejo a su pastor. Pastor, recomiéndeme algunos sitios que tienen doctrina bíblica que me va a ayudar al crecimiento espiritual. No, usted anda husmeando, buscando por allá, recibe influencia de amistades, de vecinos, compañeros de trabajo, poniendo tanta doctrina. Y muchos de ellos, hermano, hay que tener cuidado porque no es doctrina correcta, no es verdad. No se deje engañar. Y esta gente, hermano, sobre todo por amor al dinero, usa la piedad, dice la Biblia, como fuente de ganancia. No predican la piedad, no hablan la verdad, la usan, pero nada más para obtener el dinero. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Con mucha razón dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hay gente así, hermanos, por amor al dinero, hay que tener mucho cuidado. Tercera característica. Vamos a Judas. Primero, el camino de Caín. ¿Cuál es ese camino? El camino de la justicia propia, el camino de las obras, el camino que no es el que Dios estableció, es el camino donde uno cree que su religión, sus obras le van a salvar. Por eso, hermanos,
está hablando del camino de Caín. Luego nos habla del error de Balaam. Y en tercer lugar, otra característica, la contradicción de Coré. Bueno, vamos a nuestra Biblia nuevamente en el Antiguo Testamento, Números. Vamos a ser breves, hermanos. Coré. Pero no podemos pasar por alto a este Coré, porque creo que todavía en el presente hay descendientes de los coreitas. Y espero que no estén aquí esta tarde. Pero si están, vamos a predicarles para que se arrepientan, ¿verdad? Que esa gente, hermanos, son los que les gusta dividir las iglesias, levantarse contra la autoridad, contra el pastor, con cosas ahí que no les parece, no están de acuerdo. Vamos a ver quién fue Coré. Mira ya en Números capítulo 16. Dice, estos falsos maestros tienen estas tres características principales. Sí, en el camino de Caín, sí, en el error de Balaam, y están en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue un levita, hermanos, en los tiempos de Moisés y Aarón. Capítulo 16 de Números. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví. Ahora, Leví era la tribu en general. Coat fue uno de los hijos de Leví que Dios escogió para servir en el tabernáculo. O sea que era un siervo en el tabernáculo. Y qué privilegio, hermanos. Él no era el sacerdote y mucho menos tenía que ver con el sumo sacerdote, pero gloria a Dios, tenía el privilegio de servir en el tabernáculo. Él ayudaba al sacerdote. Algunos de los coatitas parece, hermanos, que tenía que ver más bien con el mobiliario del templo. Ellos se encargaban del mobiliario del templo. Y qué privilegio, ¿verdad? Servir en el tabernáculo, servir en el mobiliario. No eran los sacerdotes, no era menos el sumo sacerdote, pero servía en el tabernáculo. Pero un día se cansó de ser el ujier de la iglesia. Se cansó de ser el diácono de la iglesia. Y digo, no, ¿cómo que nada más por el pastor Dios está hablando? ¿Cómo que nada más por Moisés y Aarón? Y dice que se rebeló, versículo 2, se levantaron contra Moisés, contra el siervo de Dios. Ahora, Moisés no estaba en ese lugar porque él quiso estar allá. De hecho, cuando usted sabe en Éxodo 3 que Dios lo llama, dice, no, Señor, yo creo que no soy el más indicado porque soy torpe de lengua. Me cuesta trabajo hablar. Hasta que Dios dice, ve, porque yo ya te escogí a ti. Y Moisés no quería, hermanos. A sus 40 años sí quería. Ya cuando tiene 80 años está maduro y dice, no, Señor, yo creo que no. Pero Dios puso a Moisés para ser el líder. Y ahora se levanta Coré con Datán, Abiram y los hijos de Rubén. Y tomaron gente y hablaron, versículo 3, contra Moisés y Aarón. Le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y hermanos, este fue un atrevimiento, hermanos, ponerse en contra del siervo de Dios. Ellos no estaban de acuerdo, se pusieron en contra de él. Moisés, como era un hombre manso, se postró sobre su rostro, versículo 4, y habló a Coré y a su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Y estos hombres se levantaron contra el escogido de Dios, el siervo de Dios. Hermano, de eso hay todavía. Hay gente que se involucra en las iglesias, meten ahí divisiones y luego se llevan al grupo de la iglesia, ¿verdad? Y hermano, hay que tener cuidado con estas personas. Tienen el espíritu de Coré, son descendientes de Coré, son los coreitas modernos. El pastor no es perfecto, yo soy pastor y no soy perfecto. Pero qué triste que la iglesia, hermanos, a veces no falta alguien que anda buscando los defectos, o del pastor, o de la familia, o el trabajo que está realizando. Pero hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer es siempre orar por el siervo de Dios, pedir por él, que Dios lo guarde, Dios le dé sabiduría, Dios lo use con poder. Hermano, el pastor está puesto por Dios. Dios lo ha puesto.
Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? El Señor Jesucristo. Y estos hombres, hermanos, se levantaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad, cuestionando su liderazgo. Pero Dios mostró, hermanos, que Dios había puesto a Moisés, porque el siguiente día, ahí estaba Moisés, ahí estaba el pueblo, y Coré y su séquito aparte. Y Moisés se paró y dijo, Dios va a mostrar a quién ha puesto. Si ustedes van a morir como mueren todos los hombres de la tierra, entonces Dios no me ha puesto a mí. Pero si Dios hace algo diferente, va a mostrar a quién ha puesto. Y usted conoce la historia, y si no, le animo para leer, hermanos, que la tierra se abrió, la primera vez que la tierra se abrió y le mostró a la humanidad que sí hay un infierno, porque esa gente descendió al Seol, al infierno. Fueron tragados por la tierra y descendieron con toda su familia a este lugar. Y Dios mostró que Dios había puesto a su siervo Moisés. Pero estos falsos maestros, hermanos, andan buscando la oportunidad que se le dé. Por eso tenga cuidado, hermano, lo que escucha, lo que lee, los libros que lee, las predicaciones que escucha fuera de la iglesia, fuera del pastor. Hoy en día, con tanta información en la internet, hermano, tenemos que tener cuidado. Siempre pida consejo a su pastor. Pastor, ¿me recomienda algún libro? Dígame. Porque, hermanos, mira, hoy en día los falsos maestros abundan. Y muchos de ellos, ¿verdad?, con una buena apariencia, con buena ayuda. Yo escuchaba de un pastor, estaba de visita en la Ciudad de México, y me decía sobre alguien que antes predicaba y ahora está dando consejería y todo. Me dice, pastor, ¿qué piensa él? Le digo, yo no he leído nada, no leo lo que él escribe. Yo he escuchado, pero a mí no me consta. Pero yo he escuchado que él ya no está predicando la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, pastor? Bueno, yo es lo que he escuchado. No me consta, yo no leo nada de él. Dice, no, mi esposa es fan de él, seguidor. Ay, caray. Y un día le estaba leyendo un artículo y le dije, ¿ya te diste cuenta de lo que está leyendo? No, sí está predicando tremendo ese hombre. No, dice, pero léelo bien. Y la hermana lo leyó. Y no, pues se ve bien. Y el pastor insistió, dijo, no, léelo bien. Y digo, pues no he visto nada. Dice, ¿no te has dado cuenta que no usa la Biblia para nada? Digo, ¿cómo? Pues no que lo lee, no que eres seguidor, eres fan de él. Y luego lo leyó, digo, oye, sí, no usa la Biblia. Hermanos, hay muchos falsos maestros hoy en día que tenemos que tener cuidado. La Biblia claramente nos advierte, vivimos en el tiempo de apostasía, de mayor peligro para nuestra fe y para desviarnos de la verdad. Por esa razón es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra del Señor, que tengamos cuidado con estos falsos maestros, porque la Biblia claramente dice, ¡ay de ellos! Les espera el juicio. No son creyentes, son impíos. Claramente la Biblia los dice. Ellos no han conocido la verdad. Su conocimiento es superficial e intelectual. Pero una cosa, hermano, es conocer aquí, y otra cosa es creerlo verdaderamente con todo el corazón, la verdad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Vamos a terminar allá. Judas dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Al final del versículo 13 dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermano, tristemente, esta gente no son salvos. Pueden ser buenas personas, pueden tener habilidades y dones, talentos, pero lamentablemente, hermanos, no conocen al Señor Jesucristo. Guardémonos
de la apostasía y de los falsos maestros. Vamos a orar, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, o dejarlo al pastor para que él venga y continúe con la invitación. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo. Gracias por la enseñanza. Señor, nunca es en vano recibir instrucción. Tu palabra no regresa vacía. Úsala para el propósito con la que la has traído, Señor. Pido que bendigas, Dios, a cada oyente. Así con los ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo. ¿Quién diría esta tarde, Pastor Ramos? La verdad es que, para empezar, si yo muriera hoy, si esta noche me acostara y no me despertara el siguiente día y pereciera, muriera yo en mis sueños, ahorita pensando, no estoy seguro a dónde iría mi alma. No estoy seguro qué pasaría con mi espíritu y con mi alma. Y hoy quiero asegurarme que yo voy al cielo, que tengo vida eterna, que soy salvo por fe en Jesucristo. Quiero confiar en tu justicia y no más en mi justicia y seguir el error, Señor, de Caín. Padre, obra en gente que tenga estas dudas. ¿Está alguien aquí que diga, Pastor, yo estoy allí, si yo muriera no estoy seguro que tengo vida eterna? ¿Quién levanta su mano? ¿Habrá alguien así esta noche? ¿Alguien? Que si muriera no está seguro que irías al cielo, no tienes seguridad de vida eterna. ¿Alguien? Es muy importante que tengas seguridad de la vida eterna por fe en Jesucristo, por la palabra de Dios, que en el Evangelio nos dice que el Cristo murió y fue sepultado y el tercer día resucitó, y que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien quiere esta tarde pedirle a Cristo que lo salve? Muy bien. Alguien diría, Pastor Ramos, Dios me habló a mi corazón esta noche y agradezco el mensaje y Dios me habló. Dios sabe que a veces ando allí de curioso en internet y metiéndome a sitios y escuchando cosas que quiero sean nuevas, pero no debo ser sabio. Dios me habló y Dios me advirtió en esta noche de tener cuidado. El piano va a tocar, no hay piano, pero amén, el piano va a tocar. Y si el Señor le va a su corazón, venga al altar. El altar está abierto. Creo que hay que tomar decisiones, hermanos. Si Dios nos habla, hay que tomar decisiones, no solamente escuchar predicaciones y bueno, pues qué bonita predicación, qué bonito habló el pastor y que cierto es, pero es porque lo necesitábamos, hermano. Dios nos trajo este mensaje, lo necesitábamos. El piano está tocando, venga al altar, hable con el Señor.